vamos a empezar la que es la última sesión de la última jornada de este workshop sobre tecnologías de gobierno de la incertidumbre en el marco del pensamiento Foucaultiano. El último... No pasa nada, sí. Ayer, a esta misma hora, tuvimos una mesa de una composición análoga que también titulamos Tecnopolíticas 1. Esta va a ser la segunda sesión. Va a haber muchas cosas que, aunque no se vean en la grabación, se van a poder dialogar con la gente presente en la sala, que ayer estuvo presentando también en esta misma línea de discusión. Así que yo creo que va a ser como evento final del workshop algo bastante interesante. Aquí tenemos, como tuvimos ayer, a dos miembros de la PURBS, de la Universidad Pontificia, graduados en Ciencias Criminales y por doctorarse y ya con una trayectoria académica consolidada como doctora, como es la profesora Fernanda Martins, y como doctorando, el doctorando Samuel Medeiros Andreat. Y a ello hemos sumado un nuevo miembro, una nueva participación, graduado en Filosofía por la Universidad de Turín, y ahora compartiendo estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y en la École Normale Supérieure en París. Y haciendo el doctorado en la Universidad de Calabria, si no me equivoco. Eso es. Muchas gracias, Fabricio Armano, a quien escucharemos también en unos momentos. Bueno, hechas un poco las presentaciones, como tenéis el enlace también al vídeo de ayer, el marco un poco en el que vamos a trabajar, de nuevo, aquí pone en el foco de atención los asuntos sobre tecnopolítica, que son en el sentido de la utilidad y del pragmatismo, del que también hacen gala los enfoques, sobre todo post-Foucaultianos, en las áreas de ciencias sociales. Creo que van a incidir en esta línea y a tratar desde diferentes perspectivas los usos políticos de la tecnología, pero también los usos invertidos o de resistencia en este marco. Recordemos que siempre tenemos que pensar la producción de saber y las relaciones de poder no solo del lado de arriba, sino también del lado de abajo, y con esa movilidad que es parte del método Foucaultiano y que nos interesa producir también conocimiento y mejores resistencias en ese terreno. No me extiendo más con esto, empezamos con Samuel, así que cuando tú quieras, te enciendo el micro si no te importa, podemos empezar. Muchas gracias a todos y todas que están presentes. Empiezo pidiendo disculpas, que voy a hacer mi presentación en portugués. Assim va. Bom, o que é insuportável para a malha das relações de poder, né? O que é inconcebível para as tecnologias que nos reduzem a uma cifra, ao valor de mercado? A privacidade e a autodeterminação informativa, né, parecem ser os direitos, o campo no qual o direito se refugia, né? Mas elas representam realmente uma fricção, elas são extensivamente permitidas, louvadas, intrinsecamente frágeis, já que, mediante ordem judicial, você precisa entregar os seus dados. Mas e o anonimato? Pode o anonimato representar uma barricada às práticas de assujeitamento, como um comandante mascarado que representa a todos e todas em um exército que faz 30 anos esse ano? A minha dimensão de buscar o que eu chamo de abstração dinâmica, que é um termo da professora Mariana Valverde, da Universidade de Ottawa, é encarar esse problema desde uma dimensão farmacológica. Eu não quero reduzir o anonimato como uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas assim como um fármaco é veneno e remédio ao mesmo tempo. Para tentar responder essas perguntas e desenvolver essa abstração dinâmica, eu vou tentar hoje, pelo que o tempo me permite, trabalhar um pouco com essa possível inversão dentro da obra Foucaultiana, explorando alguns aspectos do Vigiar e Punir.
Para as práticas punitivas tradicionais intraestatais, o anonimato é uma figura perigosa. Afinal, a própria pressuposição do sujeito da ação, em termos de direito penal, ela implica uma pessoa identificada, um sujeito real. Não se pode criminalizar um nick, mesmo que, por exemplo, agora no Brasil, o projeto de lei das fake news exija, em seus artigos, a cópia da identidade física para que seja criado um perfil online. Ao mesmo tempo, o único ponto que o réu não pode mentir ou omitir dentro de um direito de autodefesa no direito processual penal é exatamente sobre os fatos da qualificação, ou seja, sua identidade, seu endereço. Por outro lado, no modelo inquisitório, práticas punitivas circulavam justamente a partir das denúncias anônimas, como um instrumento expansivo da possibilidade de controle e criminalização. Massas ou entidades difusas são de difícil controle. No nazismo, pelo menos no tocante ao declarado, né, em termos de que, por exemplo, Metzger falava, as sociedades anônimas eram vistas como problemáticas, né? E a própria imaginação do direito consegue pressupor uma versão do anonimato, porque ela consegue criar a ideia de pessoa jurídica, né, para que obrigações e direitos sejam atribuídos a essa entidade difusa. Por outro lado, um dos maiores problemas durante as manifestações no Brasil de 2013 foi a difusão dessas organizações e falta de hierarquia, assim como o uso de máscaras, né, já que a nossa Constituição também fala da possibilidade de manifestação política, mas, ao mesmo tempo, no mesmo artigo, veda o anonimato. Feitas essas considerações, cabe explorar como Foucault encara o anonimato, e aqui eu destaco 3 momentos, mas eu vejo que eu vou conseguir desenvolver apenas um deles. O primeiro deles é o desenvolvimento do panóptico e do poder que se anonimiza através de uma impessoalidade burocrática e técnicas de assujeitamento que permitem o desenvolvimento do poder disciplinar. O anonimato do autor, que pretende conquistar a verdade apagando o seu nome, no que o Foucault denomina como coerência dos discursos, e o anonimato como maneira de aglutinar pautas divergentes e que auxilia táticas de contrapoder na análise de Foucault da sedição dos NUPEDs no seu curso da Collège de Défense, Teorias e Instituições Penais. Bom, vamos lá. Panóptico. A imagem do ethos disciplinar, a visualização de uma forma de arquitetura do corpo social, um diagrama que representa as relações de poder. Todas essas classificações do panóptico, elas se preocupam com a agência de vetor e de subjetivação e seus efeitos visuais sobre os sujeitos. Aqui, a minha preocupação está em destacar como o anonimato auxilia nessa função. O panóptico Foucaultiano, uma figura reinterpretada por Foucault da imagética do Bentham, né, permite o que eu chamo de um prolongamento fracionado de uma forma de poder. Fracionado pela intensidade distinta das práticas de assujeitamento em cada espaço social e pelas barreiras que implicam a passagem de uma instituição para outra. Enquanto Goffman, por exemplo, procurava a altura desses muros, ao apenas destacar elementos pontuais de interpenetração social, no que ele chamava de instituições totais, o Foucault evidenciava sua porosidade, denunciando as heranças, não origens, que levaram à sua naturalização e sua presença para além das instituições. A função do panóptico, assim, como nos diz novamente Valverde, é a ampliação da tática de um julgamento normalizante. E aqui entra a questão anônima. O par ver sem ser visto, que de certa maneira sintetiza o panóptico, relaciona-se com a opacidade justamente dessas práticas normalizantes. Opacidade e anonimato têm uma proximidade evidente. A opacidade dessas técnicas, ela nubla a interpenetração de um elemento que perpassa por todas as instituições e por elas transborda, a disciplina. A constituição do poder disciplinar e as suas matrizes da vigilância, que começou a ser introduzida sob algumas pistas de Július, né, no Sociedade Punitiva, curso da Collège de Défense, assumiu um caráter central no modelo benthamiano. Do Július, o Foucault retira a passagem das sociedades do espetáculo para as sociedades da vigilância. Foi Július que demarcou o ponto de proveniência das sociedades da vigilância. Nesse sentido, o poder se anonimiza através de instâncias administrativas, explicitadas pelo intercâmbio possível, cito Július, entre o olho do governador e o olho do procurador, expressão da pulsão da vigilância que ele data da era napoleônica. A ubiquidade da vigilância tem um caráter anônimo, pois a amplitude do olhar e sua expansão administrativa não se restringe a um sujeito específico, mas se desenvolve de maneira impessoal. Num sentido similar, Harcourt diz, enquanto nas sociedades arcaicas o direcionamento do saber e do poder estava imbuído no olhar de muitos aos poucos, isolados no centro da arena ou no palco do anfiteatro, nas sociedades modernas o poder circulava do indivíduo à torre central, que poderia observá-lo e cuidar das massas alocadas,
ao redor da periferia em modos visíveis. Ou, em outros termos, do anonimato do público, que permanece no escuro durante o espetáculo, e do próprio carrasco, algo que Foucault desenvolve também em Verdades e Formas Jurídicas, e o público eventualmente vai causar problemas, né, para a execução desses próprios suplícios, para o anonimato do vigilante, que marca sua vigilância através de uma tática de poder onde a presença se torna eventualmente desnecessária. O vigilante se torna anônimo e os apenados são encarados como massa que deve ser individualizada. O sujeito é visto, mas não vê. Configura-se como objeto de uma informação e nunca sujeito de uma comunicação. Segundo Foucault, a principal característica do panóptico é a indução de um estado de interiorização do discurso de ubiquidade da vigilância. Novamente, para que a vigilância possa ser contínua, mesmo que se ninguém ocupe a torre de observação. Ou seja, na internalização do panóptico, o sujeito torna-se vigilante de si mesmo. Ele abdica de qualquer possibilidade de anonimato frente à visibilidade necessária das práticas punitivas. A caracterização desse poder como uma instância anônima, ela é feita em diversos momentos em Vigiar e Punir, e demarca tanto a impessoalidade burocratizada do poder, seu funcionamento maquinal, quanto a forma que ele ocupa os espaços nas suas direções laterais e verticais. A organização descendente, lateral e vertical da disciplina é fruto do desenvolvimento de um processo de anonimização que busca uma forma de individualização, diz Foucault. Num regime disciplinar, a individualização, ao contrário, é descendente. À medida que o poder se torna mais anônimo e mais funcional, aqueles sobre os quais se exerce tendem a ser mais fortemente individualizados. Transversalmente, ele diz: enfim, a disciplina tem que fazer funcionais as relações de poder não acima, mas na própria trama da multiplicidade, de maneira mais discreta possível, articulada do melhor modo sobre as outras funções dessas multiplicidades, também o menos dispendiosamente possível. Atendem a isso instrumentos de poder anônimos e coextensivos à multiplicidade que regimentam, como a vigilância hierárquica, o registro contínuo, o julgamento e a classificação perpétua. O panóptico ele é um conceito elástico. Se o panóptico é, de fato, também uma máquina de dissociar o par ver ser visto, então esse regime de opacidade ou invisibilidade, materializado pela cotidianização da vigilância, representaria uma espécie de anonimato burocratizado, efetivado por instâncias de desindividualização do poder. O panóptico expõe a flagrância da vigilância, né? Afinal, é preciso que o sujeito saiba que está sendo vigiado. A figura do sujeito que vigia assume um caráter impessoal, no sentido de que existe uma impessoalidade no funcionamento do maquinário da vigilância que assegura o desequilíbrio entre o vigilante e o vigiado. O próprio princípio da impessoalidade, que norteia a administração pública, parece indicar uma funcionalidade do anonimato. Afinal, funcionários públicos com a mesma função deveriam ser capazes de intercambiar de posição e manter-se fidedignos a um padrão comum que tem ou declara ter os mesmos efeitos de poder. Parece sintomático que esses agentes, substituíveis entre si, que facilmente intercambiam de posição, tenham sido nomeados de observadores anônimos. O anonimato se expressa na tentativa do poder disciplinar de se invisibilizar. Anonimato e invisibilidade partilham da mesma topografia. Foucault destacou as implicações da emergência agonística do exame quando menciona a invisibilidade. Diz ele: o poder disciplinar, ao contrário, se exerce tornando-se invisível. Em compensação, impõe aos que submete a um princípio de visibilidade obrigatória. Essa concepção de um poder que se anonimiza também é própria de um panorama nietzschiano expresso em Klossowski. Para ele, o poder abstrai-se do agente, o poder pertence à vida, ao cosmos, que representa uma força acumulada e cumulativa. A própria herança clastriana, declarada por Foucault como originária na sua concepção de poder, inclusive numa conferência na Bahia, abdica de um agente para demonstrar sua presença. O poder para Clastres é tomado diante de aspectos contingenciais. Essa capacidade do poder disciplinar de se tornar anônimo, ele vem exatamente da reprodução da visibilidade obrigatória, que causa a percepção da ubiquidade da vigilância, reforçada pela máquina panóptica. Afinal, Foucault diz: à medida que o poder se torna mais anônimo e mais funcional, aqueles sobre os quais se exerce tendem a ser mais fortemente individualizados. Essa pulsão anonimizante da disciplina remete a uma estratégia de funcionamento automático do poder e estabelece uma espécie de naturalização acrítica que estabiliza uma inércia resignada quanto às possibilidades de ruptura. O argumento de que esse tipo de estratégia de ubiquidade possa ter sido reinterpretada por movimentos hacker-ativistas como Anonymous, afinal, o seu slogan é "We are everywhere", é tentador.
mas a gente precisa ter em mente que o jogo de atrito político é posicional. Os objetivos que entram em atrito diante de uma macro e micropolítica, eles são distintos. Assim como a opacidade algorítmica ou panóptica e a opacidade do anonimato como resistência política são distintos. Enquanto a primeira procura estabelecer um regramento que reduz e corrompe as potencialidades humanas, as dociliza e fabrica sujeitos, o segundo é utilizado justamente para afirmar essas potencialidades. Fragiliza a obrigatoriedade da visibilidade. De um lado, a anonimização como tática de resistência política, de outro, a anonimização como forma de docilização e tática de homogeneização dos corpos. Ao mesmo tempo que esse anonimato é percebido como tática de docilização, o observador anônimo só aparece aqui para se afirmar como uma entidade maior e não como contrapoder. A desindividualização do poder ocorre ao se filiar burocraticamente a uma instituição, como corporação policial, academia, establishment médico, etc. E o que é mais pernicioso é que essa filiação torna desnecessária a concretude da vigilância, porque ela já foi ritualizada como monolito. Afinal, como coloca Foucault, as manifestações necessariamente espetaculares do poder se apagam uma por uma no exercício cotidiano da vigilância, num panoptismo em que a penetração dos olhares entrecruzados há de em breve tornar inúteis a águia e o sol. Na contraposição às pulsões panópticas, o anonimato é barricada à disciplina. Aquele que escapa aos processos de identificação é indócil. O desconhecimento do nome causa temor. Não há exemplo mais vívido do que o âmbito discursivo colonizatório que doma os tigres. Tigres é a figura zoopolítica aplicada por Hobbes para definir os povos primitivos das Américas, né? Uma maneira de controlá-los e batizá-los é conceder a eles nomes cristãos. Em termos de organização do espaço, a identidade física do sujeito ela precisa ser delimitada para que possam ocorrer os processos de docilização. As estratégias de fixação da população na fábrica, na escola, no exército, em outras instâncias como a poupança e outros aspectos da seguridade social, eles agiram, eu proponho, como vetores anti-anonimizantes, pois com a concentração demográfica, a ideia de extensão e controle populacional em termos de saber de tudo, digamos, foi necessário. Essa expressão ela se necessitava em apoiar em técnicas de identificação para o controle das populações, seja o controle de horário na fábrica, seja o controle penal contra os vagabundos, tendo em vista que a tipificação dessa conduta ela depende de uma habitualidade comprovada pela identificação física desses indivíduos ou a sua filiação a alguma instituição, que, quando ausente, os forçava a se filiar a outra que ainda engateava na prisão. Ambos necessitam de um processo de identificação simultâneo à sua refabricação. Como o panóptico compreende um polo de vigilância visível, o anonimato, enquanto estratégia aqui, aparece ao se insinuar nas brechas dessa forma de controle que se pretende total, mas cuja atuação é essencialmente mióptica. É uma tática de limitação da visibilidade que leva em conta a correlação de forças. Nesse sentido, o Comitê Invisível defende. Numa manifestação, um sindicalista arranca a máscara de um anônimo que acaba de quebrar uma vitrine. Assume o que você faz, ao invés de se esconder. Estar visível é estar a descoberto. Também é um termo econômico de vulnerabilidade. Quando os esquerdistas de todos os países não param de dar visibilidade à sua causa, na esperança de que ela seja levada em consideração, fazem exatamente o contrário do que seria necessário fazer. Não nos tornarmos visíveis, mas virar para o nosso lado o anonimato a que fomos relegados pela conspiração, pela ação noturna do mascarado, fazer dele uma inatingível posição de ataque. Mas de que maneira, minimamente, o Foucault expressa isso de forma menos abstrata? Concluo. Aqui, a gente pode recorrer à figura do chamado ilegalismo de dissipação, outro termo que remete ao anonimato. Buscar o anonimato é buscar a dissipação. Os termos indicam uma proximidade. Afinal, o anonimato também é uma espécie de desaparecimento, mas não de fuga. É uma espera estratégica. Como a fumaça dissipada, o anonimato é uma posição que dificulta a captura. Como conter, ou como melhor, como assujeitar aquilo que não é passível de captura. E esse legalismo que passa a ser predominante se configura por uma decisão de ociosidade, preguiça operária, uso de drogas, festa, família. E, enfim, esse tipo de conduta fragiliza a fixação do operário no aparato de produção. E aí eu concluo assim, dizendo que, primeiramente, né, nessa análise inicial, eu consigo ver duas formas de anonimato. Aquela utilizada pelo poder disciplinar para se expandir, ligada ao funcionamento automático do poder
sua invisibilidade, reforçada pela impessoalidade e desnecessidade de um vigilante concreto, e uma que se coloca como contrapoder justamente para se blindar dessas práticas. Obrigado. Muchas gracias, Samuel. Ahora entraremos en la discusión, pero poner el foco no solo sobre el sujeto vigilado, sino también sobre el vigilante y esta relación con la individualización, la identidad del anonimato, creo que va a ser muy útil para la discusión que viene. Vamos ahora con Fabricio Armano, que nos había dejado su texto por aquí y que yo ahora tengo que encender el proyecto y proyectar. Muy bien. Tenemos el texto. Ahí voy también. Mira que tiro de cámara. Es que esto parece que esté pensado todo, ¿eh? Lo que pasa que así no se ve el texto, no, pero da igual porque lo veis vosotros, creo. Sí. Tú vas contando y yo voy bajando, ¿te parece? Sí, perfecto. Sí, venga. A ver si te puedo seguir el ritmo. Cuando quieras. Perfecto. Voy a empezar mi ponencia. Pido perdón por mi español. No sé, porque vais a ver que en el texto también va a haber algunas traducciones del alemán al español. Espero que las he hecho más o menos bien. Bueno, voy a empezar. En mi ponencia voy a esbozar una genealogía de corto plazo del principio de precaución para poder, a continuación, intentar comprender en qué sentido este principio ha representado una tecnología de gobierno de las poblaciones en el marco más general de una gubernamentalidad neoliberal. La estructura de mi ponencia será la siguiente. En primer lugar, voy a presentar muy brevemente la definición comúnmente aceptada del principio de precaución. En segundo lugar, voy a presentar muy rápidamente algunas pinceladas de una genealogía del principio de precaución, específicamente en referencia al contexto de la República Federal de Alemania, donde el principio nació entre los años 70 y 80. Sí, perfecto. Y en tercer lugar, voy a intentar interpretar el principio de precaución como una específica tecnología de gobierno de las poblaciones, especialmente como tecnología de riesgo, en el marco de una específica forma de neoliberalismo que se desenvolvió primeramente en la República Federal de Alemania, profundamente inspirado por el ordoliberalismo. Antes de todo, es necesario precisar que el principio de precaución es lo que en términos Foucaultianos definiríamos como una específica tecnología de riesgo, una específica forma histórica de gobierno de los riesgos. Y como sabemos, el concepto de riesgo se convierte en un concepto fundamental para las técnicas de poder a partir del siglo XVIII en el marco de la gubernamentalidad liberal. Para comprender la especificidad del principio de precaución a día de hoy, conviene referirse al ámbito en que fue elaborado por primera vez, que es el ámbito del derecho público y en particular del derecho ambiental, que es el ámbito que también nos va a interesar, por supuesto, en la ponencia. Una definición muy conocida y comúnmente aceptada es la que se le dio al principio en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo del 1992, que enuncia que, y cito, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. El principio de precaución supone que por lo tanto, que en caso de riesgos de daños graves u irreversibles al medio ambiente, una completa certeza científica no es necesaria para justificar las acciones preventivas por parte de los poderes públicos con respecto a estos riesgos. Sin embargo, la simple definición comúnmente aceptada del principio no es suficiente para comprender la función del mismo principio que nació en el marco más general de un conjunto de técnicas de conducta de conductas, conduite de conduita, es decir, en el marco de una cierta gubernamentalidad y especialmente en el marco de una gubernamentalidad neoliberal.
Para comprender esta función necesitamos referirnos, lo que estaba diciendo antes, a su historia, en particular a la historia específica de su emergencia, lo que Nietzsche definiría como Entstehung. Voy, por lo tanto, a intentar dar algunas pinceladas de una genealogía del corto plazo del principio de precaución, refiriéndome sobre todo al contexto de la República Federal Alemana entre los años 70 y los 80, como lo decía antes. ¿Por qué la Alemania? Porque es en la República Federal de Alemania que hubo la primera formulación del principio de precaución, aunque no haya sido el único contexto en que se ha pensado en una aptitud muy cautelar en frente de riesgos de daños considerados graves o irreversibles para el medio ambiente. Las primeras formulaciones del Vorsorgeprincip se encuentran en textos legislativos del principio de los años 70. En el proyecto de Ley Federal de Control de las Emisiones de 1971, propuesto por el gobierno de Willy Brandt, se menciona el Vorsorgeprincip como el principio al que tienen que referirse las disposiciones que se deben aplicar en todos los territorios del Estado alemán, y cito, acerca de la construcción, de las características de los vehículos y la calidad de los combustibles. Fin de la cita. En 1974, el diputado Hirsch de la FDP, entonces en la coalición de gobierno con la SPD, en una intervención en el Bundestag insistirá en la importancia de las reglamentaciones técnicas como medio para la implementación del principio de precaución. Él afirma que la protección del medio ambiente, basada en el principio de precaución, es un derecho técnico y que los límites técnicos de las emisiones no pueden fijarse por ley, sino que deben establecerse en ordenanzas. Fin de la cita, que el Poder Ejecutivo tiene que establecer. Se trata, por lo tanto, de un principio que prescribe una aptitud de prevención para evitar que los daños al medio ambiente ocurran. Prescribe, por lo tanto, de adoptar una actitud ante-post frente a los daños ambientales. Para su implementación se pone en evidencia sobre todo el establecimiento de una normativa uniforme en todo el país en relación con las emisiones. De hecho, es por medio de esta reglamentación que el Poder Ejecutivo, conformemente a las posibilidades tecnológicas disponibles, puede intentar reducir los daños al medio ambiente. Sin embargo, el establecimiento de una normativa técnica forma parte, en realidad, de una estrategia gubernamental más compleja que se hace explícita en documentos sucesivos, siempre del Bundestag alemán. Para comprender tal estrategia es fundamental referirnos a la relación muy estrecha que el Vorsorgeprincip tiene con otro principio, y por lo tanto el Vorsorgeprincip, principio de precaución, tiene con otro principio orientador del derecho y de las políticas ambientales alemanas, junto con el Vorsorgeprincip y el Kooperationsprinzip, el Verursacherprinzip, normalmente conocido como Polluter Pays Principle, y que se puede resumir en la fórmula quien contamina paga. En el informe sobre el medio ambiente del gobierno de la RFA en 1976, que constituye una actualización con respecto al programa de 1971, se afirma que los instrumentos más importantes para la implementación del Verursacherprinzip son normas para procedimientos y para productos, mandamientos, prohibiciones y disposiciones particulares, así como regulaciones fiscales que incentivan económicamente al causante a reducir con sus propios medios las cargas ambientales que produce. Dicho en otras palabras, la implementación del Verursacherprinzip es una estrategia gubernamental, una conduite de conduite, coherente, como veremos más tarde, con el liberalismo de los ordoliberales que es fundacional para RFA. De hecho, estableciendo por una parte que los productores de contaminación tienen que pagar por sus cargas ambientales y proponiendo por otra un conjunto de normas que hacen que tener cargas ambientales reducidas sea económicamente favorable para los contaminadores. Esta tiene como objetivo de reducir los daños ambientales y así implementar una aptitud general de prevención con respecto al medio ambiente, que es exactamente lo que es prescrito por el Vorsorgeprincip. El Vorsorgeprincip es, por lo tanto, en estos primeros años desde su formulación, un principio de prevención con respecto a los riesgos de daños al medio ambiente que actúa por medio de una estrategia gubernamental en que otro principio, el Verursacherprinzip, tiene un papel fundamental. Entre el final de los años 70 y el principio de los años 80, en diferentes documentos se intentará definir el Vorsorgeprincip de una manera más rigurosa. En el informe ambiental de 1978 se afirma que el Vorsorgeprincip todavía necesita una clarificación conceptual.
Por una parte, se supone que el principio puede permitir, en caso de dudas con respecto a un cierto impacto medioambiental negativo, que se imponga una inversión de la carga de la prueba. O sea, que el contaminador tenga que demostrar que los impactos medioambientales negativos no se van a producir. Pero no se reconoce una prioridad de los objetivos ecológicos con respecto a los objetivos económicos y al final se considera que la mejor manera de implementar el Versorgungsprinzip es por medio de la confianza en y en el apoyo a el progreso tecnológico. Por lo tanto, en estos años, el Versorgungsprinzip sigue prescribiendo una aptitud general de prevención con respecto al medio ambiente que no tiene ninguna clara especificidad. En los años siguientes, en particular frente a algunos daños al medio ambiente como la contaminación en el Mar del Norte y la muerte de los bosques a causa de las lluvias ácidas, no sé cómo se dice en español, en alemán Waldsterben, las presiones para una clarificación del principio se hacen más fuertes. El 9 de febrero de 1984, la diputada Hartenstein del partido SPD, en ese momento en la oposición al gobierno de Helmut Kohl, critica el programa para el medio ambiente de la coalición de gobierno. Y voy a dedicar un poco de tiempo a esta intervención porque me parece muy interesante para comprender el pasaje del principio de precaución como principio de prevención general al principio de precaución en el sentido específico que le atribuimos hoy. Hartenstein afirma que, especialmente después de la tragedia de la Waldsterben, de la muerte de los bosques, un cambio en la aplicación del Versorgungsprinzip es necesario, como, y cito Hartenstein, se trata de que finalmente reconozcamos que no podemos ganar la carrera de la liebre y el erizo entre el daño ambiental y la reparación ambiental. Lo que se necesita aquí es un cambio, señores y señoras, un cambio hacia adelante. A más tardar, desde la tragedia de la muerte de los bosques, deberíamos habernos dado cuenta. Fin de la cita. Esto no implica la desaparición de la estrategia gubernamental que he destacado antes del Versorgungsprinzip. Según Hartenstein, para alcanzar un tipo de producción económica que no implique destrucción del medio ambiente, es necesario que haya un precio correspondiente a la destrucción. No he puesto la cita porque no me da el tiempo, pero hay una referencia muy clara. No se trata de reconfigurar la estrategia gubernamental de los años 70, sino de hacer que el Versorgungsprinzip sea aplicado de manera mucho más severa, haciendo que la contaminación sea económicamente insostenible. De hecho, es precisamente por este medio que será posible alcanzar los objetivos del Versorgungsprinzip de una prevención que por lo tanto es mucho más exigente que la que era prescrita en el pasado y que afecta también a los riesgos para los cuales no hay una completa certeza científica. Esto no excluye otros tipos de intervención estatal en la economía, pero parece claro por la intervención de Hartenstein que se piensa en esta intervención sobre todo por medio del Versorgungsprinzip que permitiría de alguna manera una reconfiguración ecológica de la economía. Me parece ahora muy interesante intentar situar este pequeño esbozo de genealogía del Versorgungsprinzip en su contexto jurídico-político. Como lo hemos mencionado con rapidez, el contexto es el de la República Federal de Alemania, que, entre otras cosas, fue profundamente influenciado por el ordoliberalismo, una orientación muy específica del liberalismo alemán. El ordoliberalismo, como probablemente aquí más o menos todos lo sabemos, es para Michel Foucault el proyecto de una sociedad de libre mercado que rechace cualquier forma de planificación estatal en la economía y que es en particular marcada por... y que quiere plantear una sociedad en particular marcada por la multiplicidad y la diferenciación de las empresas. Para lograr este tipo de sociedad, el ordoliberalismo considera como necesario el establecimiento de un determinado marco jurídico institucional que Foucault define como el rule of law o el Estado de Derecho, que se basa en la convicción por la cual, y cito, la economía para el Estado como para los individuos tiene que ser un juego, un conjunto de actividades reguladas. Se trata de un conjunto de reglas que determinan en qué manera cada uno tiene que jugar un juego cuyo resultado no es conocible. Fin de la cita. En este contexto, y cito, el rule of law o el Estado del Derecho formalizan la acción del gobierno como un prestador de reglas para un juego económico, cuyos socios y cuyos únicos agentes reales deben ser los individuos, o, para decirlo mejor, las empresas.
Podemos así comprender en qué sentido para los ordoliberales no existe un capitalismo con su lógica y sus contradicciones, sino siempre un cierto capitalismo económico-institucional, económico-jurídico, que se puede definir como un juego de empresas regulado al interior de un marco jurídico-institucional garantizado por el Estado. La intervención del Estado para los ordoliberales debe hacerse en la forma general de la ley. Como ley no debe tener una finalidad específica y debe definir una configuración donde los agentes económicos podrán decidir libremente. Ahora podemos intentar contestar a la pregunta que poníamos antes. ¿Cómo se sitúa el Vorsorgeprinzip en esta concepción del Estado y del derecho? Es cierto que superficialmente no parece acercarse a ella. De hecho, parece suponer una intervención estatal en la economía porque la economía por sí misma no puede evitar daños graves o irreversibles al medio ambiente. Dicho de otra manera, la RFA necesitaría el principio de precaución para corregir la economía, para hacer que la economía alemana sea sostenible para el medio ambiente. Sin embargo, si consideramos la lógica operacional del Vorsorgeprinzip, su estrategia gubernamental, las cosas aparecen de una manera un poco diferente. El Vorsorgeprinzip no parece excluir a priori una intervención estatal directa en la economía y las actividades productivas, pero como lo hemos visto previamente, el principio operaría sobre todo por medio del establecimiento de una estrategia gubernamental que, en particular por medio del principio de la aplicación del principio quien contamina paga, haría que contaminar sea económicamente inviable para las empresas. Por lo tanto, está muy claro que el Vorsorgeprinzip no supone un plan, no supone que el Estado, con la finalidad de proteger el medio ambiente, se transforme en el sujeto omnisciente de la economía que el ordoliberalismo quería de toda forma evitar. Si hay una estrategia por medio del Vorsorgeprinzip para modificar las conductas de los ciudadanos y en particular de los ciudadanos como empresas, ella no pasa por un plano, ella pasa por el establecimiento de algunos principios generales de derecho, el Vorsorgeprinzip y el Verursacherprinzip, y de un conjunto de normas que acompaña el establecimiento de estos principios, en particular regulaciones técnicas, que representarían, por supuesto, reglas del juego de la economía para evitar daños graves al medio ambiente. Hay sin dudas diferentes razones por esta actitud de prevención en la RFA. Entre ellas se destaca, sin embargo, también en la interpretación más exigente del principio, una motivación económica, como aparece muy claramente también en la intervención que he citado antes de la diputada Hartenstein, relativamente a la muerte de los bosques. La economía no es una víctima secundaria de los desastres ecológicos. La destrucción del medio ambiente es, sobre todo, diría, en este contexto de la RFA, la destrucción de empresas y de enteros sectores de la economía para los cuales un específico medio ambiente es un fundamental recurso económico. Pensamos, por ejemplo, en la industria maderera con referencia a la Waldsterben. Hay un conflicto entre diferentes empresas, por lo tanto, en que la existencia de algunos tipos de empresas es amenazada por las actividades de otras empresas, no por su concurrencia, sino por sus cargas ambientales. Lo que, por supuesto, representa para ese contexto una amenaza a la libre concurrencia. En otras palabras, podríamos decir que el principio de precaución por medio del Verursacherprinzip permitiría establecer el marco que haría posible la libertad de concurrencia y de empresa. El principio de precaución, y aquí concluyo, tendría así su punto de emergencia en una primera tentativa para pensar en un cierto tipo de capitalismo jurídico institucional que sea un capitalismo verde. Podemos así plantear la hipótesis que la protección del medio ambiente en el capitalismo de derivación en la gubernamentalidad, más que el capitalismo de derivación ordoliberal, se puede pensar en la medida en que es protección del libre mercado y de la libre concurrencia. Por medio de la invención de la estrategia gubernamental del principio de precaución, que se apoya en el principio polluter pays, se establece una regulación inmanente de la contaminación. El soberano, el poder ejecutivo, tiene un papel porque establece las normativas técnicas, las reglamentaciones. Pero este papel es muy reducido porque una severa aplicación del Verursacherprinzip que se hace por parte de la jurisprudencia es suficiente para los objetivos de la precaución. Esto nos permite comprender el carácter específico de la atención al medio ambiente por parte del neoliberalismo europeo, es decir, de un
tipo específico de atención al medio ambiente, y es sin duda una relación que ha caracterizado y sigue probablemente caracterizando las políticas ambientales occidentales contemporáneas. Muchas gracias. Muy bien, volvemos a abrir el plano. Estaba pensando que aquí igual sí que hemos pinchado, no situando esta intervención en la segunda sesión con las cuestiones relacionadas también con el antropoceno, la resiliencia y este tipo de construcciones, porque parece poner a dialogar este nuevo, no sé, objetivo, etos, resiliente con el principio de precaución en dos temporalidades distintas también hubiera sido muy, muy interesante. Pero bueno, somos falibles. Bueno, así es la vida. Vamos a ir entonces con la última intervención, que es la de Fernanda Martins, sobre feminismos heterotópicos y tecnopolíticas de resistencias. Por favor, Fernanda, cuando quieras. Dale, buenas tardes a todas las personas que están aquí. ¿Está bien? ¿Me escuchan bien? Dale. Primero me gustaría agradecer a Luciana, Emanuel y David por hacer posible el encuentro y que nosotros estemos aquí, y a toda la gente que hace posible. Claro. Como quieras. La cámara al servicio de las personas. Disculpa. No, imagínate. ¿Está bien? Sí, por favor. Dale, entonces vamos. Entonces les agradezco mucho la oportunidad, y también empezó diciendo que, como todos vosotros saben, estamos en condiciones atípicas, que no son atípicas en términos brasileños, pero estamos en condiciones más intensas que las que habitualmente gente como nosotros vivimos. Entonces esto es una cuestión que maneja incluso la razón que me utilizaba mi celular mientras la gente estaba hablando, que es como, entonces les pido disculpas también por esto, pero dale, entonces al mismo tiempo que es un momento, como hablaba ayer Ana, de pensar en qué términos estamos viviendo globalmente y nuestra ciudad especialmente, es también tiempo de pensar de qué modo podemos construir, pensar en modos de vida otros, ¿no? Entonces creo que hace un tiempo que me dedico, que me ocupo a pensar otras miradas para este agotamiento, también como hablábamos ayer, en términos de agotamiento de creatividad político, cuando hablamos de para cómo miramos al mundo y dónde ponemos cuerpo y de qué modo pensar en resistencias, en prácticas, en tecnologías de subjetivaciones. Entonces, lo que llamo, no sé, entonces, de feminismos heterotópicos, me voy a intentar apuntar de dónde parte esta idea, y también decir, para intentar pensar un poco con vosotros, ¿no?, la idea de tecnopolíticas de resistencia desde el trópicos, que es un poco el cambio de heterotopías para heterotropías de los trópicos, que es algo que estamos ensayando pensar. Entonces, para empezar, mi punto de apoyo es analizar o pensar cómo las formas como el Estado, en especial el Brasil contemporáneo, se gubernamentalizó. Entonces, pensar la idea de gubernamentalidad y cómo esto, el eje del poder punitivo, puede ponernos a como apoyar preguntas para pensar digamos, las posibilidades de estrategias, otros modos de vida. Entonces,
desde una idea de feminismos heterotópicos, y la idea es poner el feminismo plural, es pensar cómo las propuestas de los modos de vida que muchas mujeres o cuerpos generados están haciendo potencialidades de vida, sosteniendo sus localidades, sus grupos cotidianos, sus propias existencias. Cómo esto puede ser y nos servir para pensar modos en que el Estado no sea el centro de análisis, en la que la política podemos poner otros modos de interrogación, al mismo tiempo que en estas prácticas pensar la propia idea de una abolición del poder punitivo, cómo hablamos, manejamos desde los feminismos, y no necesariamente un feminismo que así se intitula, prácticas que se llaman feministas, ¿no? Que así se autointitulen, pero prácticas que podemos decir que son prácticas que están pensando el extractivismo de la tierra, del agua, del aire, y quiénes son las personas que están sosteniendo estos territorios. Son mujeres indígenas, al mismo tiempo pensando la explotación del trabajo, como las mujeres están poniendo sus vidas en condiciones de crear dinámicas de otras hipótesis económicas entre sí mismas, o prácticas feministas desde puntos como a nosotros nos interesa mucho, que es cuáles son prácticas posibles de resistencia al poder punitivo en sí mismo. Entonces son grupos de mujeres, de familiares impactados por la violencia estatal o por el encarcelamiento en masa, que producen dinámicas que no necesariamente están en diálogo estrecho o ni mismo en diálogo con el Estado. Y están produciendo tácticas que producen otros sentidos en términos políticos que podemos pensar y que podamos pensar, es decir, esto es política para nosotros ahora. ¿De qué modo pensar esta dinámica como una prioridad? Y la idea de heterotópicos, en que en algún momento fue un cambio fundamental para pensar los feminismos, desde siempre la utopía abolicionista penal, o la utopía, como Judith Butler siempre ha dicho, ¿no? El futuro, Nancy Fraser viene con el futuro femenino, Judith Butler con el futuro feminista, la idea de una heterotopía feminista de ahora. Entonces, ¿qué heterotopías estamos haciendo que no utópicas, pero que estamos manejando, activar a todo el tiempo? ¿Qué políticas heterotópicas estamos activando todo el tiempo? ¿No? Entonces, en algún momento esto fue para mí el cambio para pensar dónde ubicar estas prácticas tecnológicas en términos de subjetivaciones de sí, de otros, y en términos también de dinámicas profundas, radicales, desconstrucciones de otro modo de relación vital entre la gente, entre la tierra y la gente. Y cómo también estas prácticas si son puestas, no sé si puedo hacer esta conjugación, pero están suponiendo en términos de decir que al Estado no les interesa necesariamente su prestación de respuesta, ¿no? Pero que sin el Estado manejan mejor muchas de sus vidas, porque a ellas el Estado solo viene como fuerza policial, como fuerza de violencia, como fuerza de muerte. Entonces, ¿de qué modo pensar estas prácticas como heterotópicas, ¿no? Y pensar una mirada, un traslado de estas miradas para unas miradas desde los trópicos. ¿De qué modo podemos pensar las prácticas que nos hacen seguir vivos, seguir vivas, a pesar de la actuación intensa que tenemos, que es una acción
intensa de muerte, con la expansión del sistema carcelario, con la actuación siempre vinculada al extractivismo de la naturaleza, pero no solo el extractivismo ambiental, pero cuando hablamos en términos de trópicos, y creo que esto es muy largo, sin duda es muy grande, pero pensar esto en contextos coloniales, que debemos sí seguir pensando la idea colonial y cómo esto produce una gestión distinta para todas las palabras que usamos y las prácticas que pensamos. Entonces, cuando hablamos de estas heterotropías, desde ahí, cómo pensar estos puntos y cómo estas dinámicas están produciendo capacidad de una destrucción tan profunda que pensamos cómo seguimos sobreviviendo es una experiencia de resistencia vital, ¿no? Es una experiencia contracolonial por excelencia. Seguir viviendo es una experiencia contracolonial. Cuando hablamos de las mujeres negras en Brasil, cuando hablamos de indígenas en Brasil, cuando hablamos de quilombolas, entonces si vamos a pensar las prácticas, ¿no? De quién resiste, de qué modo resisten, podemos pensar en prácticas como entonces las familiares de personas encarceladas, de los familiares, y estos son organizaciones que sí movilizan y que están produciendo modos de creación política impresionante. Son las propias ideas de quilombo en la expresión más concreta que tenemos de una tradición esclavocrata, no sé si puede decir así en español, pero esclavocrata en portugués, de esclavización, ¿no? Que fue un trabajo intenso de exterminio. A tal punto que incluso Butler va ahora a volver a pensar género en términos coloniales y raciales, porque es un punto que a ella fue puesto a tal punto que no podía más decir, no, dale, cuando hablo de precariedad o vulnerabilidad, estoy hablando de todas estas condiciones. No, a ella se puso una condición de decir sobre esto en sus pensamientos más recientes. Y esto es porque si hablamos de la condición de la gente esclavizada, hablamos de un punto en que la carne inflige exactamente los nodos centrales de pensar la condición posible de las cosas y de los modos que vivimos hoy. Entonces, los quilombos son los puntos en que se demuestra, que se apunta la capacidad de no solo seguir viviendo, pero de organizarse, de creación, de creatividad y de alegría. Porque esto son las capacidades de pensar otros modos de vida, que no los modos neoliberales, coloniales y otros puntos que quizás puedan ser no patriarcales. Y bueno, no me voy a hacer los sesgos de análisis en esto, pero poner estas experiencias como el centro de nuestras inflexiones. Entonces, ¿quién tiene miedo de género? Do género, en este momento y que Butler también viene a pensar esta idea de colonialismo racial, y se pone puntos que me parecen muy interesantes para pensar las tecnopolíticas de resistencia y de las alianzas, ¿no? Cómo hacer esto y pensar esto como heterotropía. Cuando pone como ejes la idea de Estado, financia y religión, y cómo estas alianzas son hechas de modo muy nodales, muy específicos, y como una posibilidad de alianza contracolonial, como en contra, ¿no? Puede ser también desde los cuerpos generificados y está marcado por raza, y está marcado por las experiencias en sí mismas, ¿no? De estas fuerzas que se ubican en los cuerpos. Entonces, cuando me pongo a pensar la idea de heterotropismo, puedo después como poner la discusión algo más conceptual, pero
mi idea es un poco más a presentar, hacer una presentación de cómo vengo pensando esto, es llevar una idea, ¿no?, de qué espacios concretos tenemos de resistencia y qué modo estamos hablando de esto. ¿Cuáles son los cuerpos que están haciendo? Y si estos cuerpos están haciendo, ¿cuál es la intensidad que esto está sucediendo? Porque hablamos en Porto Alegre ahora, en el medio de la catástrofe, la gente que está haciendo posible seguir viviendo en Porto Alegre es la gente, no es nada del Estado. Es gente por la gente. Entonces, estas son prácticas y no necesariamente en términos de caridad o solidaridad. Es algo brutalmente corporal en términos de prácticas que podemos pensar en prácticas que es una disputa muy radical de la vida, en términos de ponerse en contra a las gestiones de muerte que vivimos nosotros en los trópicos. Y esta es un poco de la idea que vengo pensando hace un tiempo, cómo estas prácticas pueden servirnos de, no de la utopía posible de otros mundos, pero cómo esta heterotopía está delante de nosotros y puede servirnos adelante de este imaginario, de este agotamiento de imaginario que seguimos muchas veces con lo cual muchas veces nos ponemos como un obstáculo. Entonces, si cambiamos la mirada, quizá en nuestras preocupaciones y nuestras prioridades, y esto les agradezco otra vez a los tres y a toda la gente que ha hecho posible poner el sur al centro de la mirada de los debates Foucaultianos, hasta porque Foucault a Brasil le gustaba mucho, porque no es posible pensar en cómo seguimos todos vivos, todos nosotros vivos en los próximos años sin tomar en cuenta quién está haciendo posible seguir viviendo desde siempre. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernanda, por la ambición de la propuesta también, aparte de la claridad. Yo aquí tengo una duda porque digamos que nos quedaría más o menos una hora hasta cerrar. Entonces hay dos opciones, que es una es intentar hacer alguna ronda de preguntas o de intervenciones que tengan más estrictamente que ver con lo que se ha presentado en esta última ronda y luego intentar hacer, vamos, yo, de forma muy humilde y precaria una conclusión y abrir un poco el debate a más asuntos, si os parece. O si queréis lo mezclamos todo desde ya. ¿Cómo veis las posibilidades? No sé qué, entonces, reformulo un poco ya casi como a modo de conclusión para poder ir teniendo en mente un poco todos los temas que han salido. O sea, más que todos los temas, creo que lo que se puede hacer a estas alturas es poner un poco sobre la mesa los diferentes enfoques que es una cosa que en términos de casi de sociología del conocimiento es muy interesante acerca de lo que pasa cuando se tira como un mensaje en una botella, en un PDF, en un call, para vamos a hablar de tecnologías de gobierno de la incertidumbre, etcétera, con la excusa de los 40 años de la muerte de Foucault. Entonces lo que llega es un poco lo que ha pasado estos 2 días, que obviamente no era una cosa más prediseñada que lo que hemos hecho en el momento,
y que es muy interesante acerca de los diferentes abordajes sobre la persistencia del pensamiento Foucaultiano. Una cosa que me ha gustado, esto es opinión personal, que me ha gustado especialmente aparte de lo que subrayaba Fernanda acerca de dónde hemos puesto el punto de vista, es decir, no estamos explicando nuestro presente en referencia con la explicación del presente, con una explicación trascendente del presente que nos viene de otro lado, más del norte o de algún lugar más valorizado, pero tampoco creo, y esto es una virtud, lo estamos haciendo necesariamente en referencia a la palabra canónica de Foucault, ¿no? Que no es, o sea, que es nuestra referencia para interpretar el presente, pero es una referencia un poco en ese sentido indisciplinada, un poco respetuosa con la intención, respetuosa con el método, pero no especialmente, que no tiene en la palabra, en la perspectiva concreta que se da en un momento dado, una mayor servidumbre para explicar el presente. Yo creo que eso, a diferencia de otros espacios donde destaca bastante más la exégesis del texto Foucaultiano, creo que también, por buena intención, en algunos casos, como en el mío, por las limitaciones en el conocimiento de algunos textos, pues ha acabado siendo algo destacable. Y creo que es interesante. Ahí creo que hemos podido ver dos tipos de enfoques. Ha habido enfoques que han buscado pensar el presente de manera más general, o intentando leer las tendencias más generales o de aliento más largo que se dan sobre lo que ocurre. Y esto es muy interesante, y ahí se ha podido ver un poco las dudas o lo abiertas que son las conversaciones a la hora de meter los ingredientes adecuados en el cóctel que define lo que estamos viviendo. Y no solo por las diferencias de contexto, sino también de apreciación y de las distintas tradiciones filosóficas y políticas. Luego, en otro tipo de intervenciones, lo que hemos hecho es un abordaje más desde el estudio de casos concretos, más o menos con la idea de la caja de herramientas Foucaultiana, e intentando sacar de ahí, extraer de ahí alguna conclusión que nos pueda valer para hablar del mundo un poco más en general que del caso concreto que estamos tratando. Creo que estas, a veces en el típico número especial de revista o libro colectivo sobre los estudios Foucaultianos, lo más interesante es cuando se dan un poco las dos cosas, no solo una sucesión de ejemplos, una sucesión de casos, sino un diálogo de los planteamientos más generales con los planteamientos más concretos. Cuando eso se hace solo en una facultad de filosofía o se hace solo en una facultad de ciencias sociales o de derecho como esta, suelen ser dos caminos que no se encuentran. Aquí creo que hemos tratado de encontrar eso, ¿no? Que la gente que venimos de ciencias sociales no estemos incapacitados para hablar por lo general porque tenemos un planteamiento demasiado vinculado con algún dispositivo concreto o con alguna relación de poder concreta, y que del otro lado la gente con planteamientos más generales no esté incapacitada para hablar de lo concreto porque no tiene las estadísticas detrás o el bagaje empírico o la carta empírica detrás que legitima esta posición. Otra cosa muy destacable es que se han expuesto consideraciones desde arriba abajo, desde la perspectiva del poder. Este es el programa del neoliberalismo, esta es su implementación concreta, estos son sus efectos, esta es la crítica que le podemos hacer, pero también creo que además en una proporción que no es menor para lo que suelen ser los foros académicos. Seguramente aquí la presencia proporcionalmente más alta de lo habitual de personas del sur hayan desequilibrado la balanza en el buen sentido. También se han planteado perspectivas desde abajo, perspectivas de resistencia, pero de resistencia en un sentido, creo que esto Fernando lo ha subrayado mucho, en un sentido instituyente, no solo, o sea, que no existen solamente con referencia en su relación antagónica con los de arriba o con la estrategia neoliberal, sino que tienen esta cierta capacidad de producción de vida y con ello de cierta autonomía y ambición en lo que quieren construir, que son pues, sus propias instituciones, sus otras instituciones y sus otras reglas. A veces parece que las prácticas de resistencia, como se cuentan en el último apartado de los textos o de las exposiciones, son una cosa residual y medio primitiva
que hace la gente agarrándose a un clavo ardiendo y no tienen esta capacidad instituyente. Y yo creo que eso a veces también ha aparecido por aquí. Y por último, porque yo se me ha olvidado que en esta mesa teníamos prevista también la intervención de Felipe de Veiga Díaz, que no ha podido venir porque no pudo coger o no pudo agarrar el vuelo desde Río Grande, ¿no? Y que también, Fernanda, lo comentabas, que cuando aquí comentamos estamos pensando en el presente desde la crisis, que es algo que ha aparecido constantemente y como la excepcionalidad ya es la regla, la crisis es el presente, etcétera. Yo creo que esto que se ha vivido, estar como pensando y al mismo tiempo mirando el celular acerca de si todo iba bien en casa, como le pasó ayer a Ana Clara, de no, es que estoy haciendo la intervención, pero es que está empezando a llover, no sé qué es lo que está pasando al mismo tiempo. Creo que esto, sin banalizar justo el evento actual, es más frecuente de lo que parece, tanto en un plano como más colectivo, como en un plano más individual, con todos los demonios que a veces existen en nuestras cabezas, en nuestras condiciones, al mismo tiempo que tenemos que pensar en marcha sobre lo que nos está sucediendo, ¿no? Y creo que eso es también bastante característico y bastante honesto. No sé si esto es exactamente la parresía que se mentaba ayer, pero que hablar desde aquí con cierto coraje puede ser interesante. Y a ratos también creo que se ha podido hacer, que no es poca cosa. Perdón porque las conclusiones se han extendido un poco, pero bueno, sí hemos podido tener, a lo mejor faltan muchas cosas y ahora vamos a poder matizar, introducir más capas en este enfoque. Damos palabras, claro, aquí no tenemos el micro que teníamos antes, entonces las intervenciones del público no quedan grabadas, salvo que queráis hacer una cosa que es muy democrática, que es subir aquí al púlpito y enaltecer a las masas desde aquí, que esto está hecho para eso, para que Fabricio pudiera leer los discursos de la socialdemocracia así desde alto. Vale, cuestiones. Sí, claro. Muy rápido, porque primero agradezco en términos generales por estarmos aquí juntas y juntos, porque creo este tipo de encuentro como hemos hecho es una oportunidad de no solamente de se volver a reflexionar sobre algún punto esencial de una obra, de un autor, pero sobre todo para encontrar personas y encontrar amigos y hacer fuerza, poner el cuerpo y hacer una fuerza que creo sea fundamental para, a mi juicio, claro, aquello que en la obra Foucaultiana me suena siempre muy familiar. Las resistencias vienen primero del poder, por supuesto, en las relaciones de poder. Bueno, esa primera parte gustaría agradecer a vosotros y vosotros por la organización y en términos de los brasileños, por la hospitalidad, claro, y por ese tipo de condición de hablar sobre nuestras, no solamente nuestras tristezas, pero también sobre nuestras posibilidades de sobrevivir. Ese también es algo fundamental. Bueno, en términos concretos, para vosotras y vosotros, y tenía 3 consideraciones, 3 preguntas muy rápidas, si puedo, David, solamente para ubicar y valorizar la exposición de vosotros. La hago en portugués para ti, claro, hablaste en portugués, voy a aprovechar para hablar en portugués también. Samuel, tu tinha falado a respeito de 3 eixos do anonimato. Tu falou de um deles relativo ao panóptico, se eu bem entendi.
muito rapidamente, eu gostaria de perceber qual é o eixo mais importante para ti, desses três, e tentar apontar de maneira mais objetiva o que se passa. Esse seria a minha dúvida para ti, Samuel. Fabrizio, hablar en español también es muy fácil, sí, en italiano también se podemos. Fabrizio, el ordoliberalismo, como Foucault hablaba en el nacimiento de la biopolítica, es una especie de, tú has dicho claro, pero me gustaría subrayar, una economía social de mercado. Es el punto, creo que sea fundamental, además para hacer una crítica del propio welfare state en términos europeos. Como has dicho al fin de tu exposición, me gustaría de escuchar cómo ve este tipo de producción de un espacio social, en este caso de protección ambiental, que has dicho. ¿Cómo ves una oportunidad de, como ha dicho al fin, de subversión de este tipo de lógica, de este tipo de principio? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve este tipo de horizonte posible de subversión? Lo hago. Fernanda, además de ser amor de mi vida, es una profesora que me encanta en términos no solamente de militancia académica, pero ha escrito un libro que ha sido traducido a español, que se llama Feminismos Criminológicos, pero yo tengo siempre la pretensión de entender un poco mejor y de escuchar un poco mejor, porque además de hablar, y David sabe lo que pasa, sobre todo en términos de investigación criminológica, feministas, se habla en general de criminologías feministas. ¿Y por qué? Además, Fernanda escribe, esta es la pregunta a ti, ¿por qué se habla al revés de feminismos, en plural, claro, de feminismos criminológicos? Ese para mí es el eje, para mí, fundamental para se comprender lo que pasa cuando hablas de heterotrópicos o de movimientos o de expresiones o de movimientos o de prácticas, mejor diciendo, de prácticas heterotópicas. Ese sería para mí, de manera muy sencilla, lo que me gustaría de escuchar. Perdona, David, gracias. Como tenemos más o menos una para cada una, podemos sumar más preguntas o tiramos una ronda. ¿Qué preferís? Venga, pues vamos a... Sí, ¿no? Sí. ¿Luciana? Bueno, muchísimas gracias por las presentaciones. Dos preguntas para Samuel, Fabrizio, en relación a tu presentación. Ed è per te antitetica rispetto alla logica ordoliberale? No? Cioè il principio di precauzione per come viene, cioè il principio del paga chi inquina, per te non è antitetico rispetto alla logica ordoliberale o è antitetico rispetto alla logica ordoliberale? Il principio. No, non è finita la domanda, però se mi rispondi poi mi riconfiguro. Allora, no, nel senso che allora, diciamo che quello che ho cercato di sottolineare è, diciamo, la strategia governamentale del principio di precauzione, che secondo me rimane la stessa anche nel momento in cui il principio di precauzione si riconfigura in un senso più rigoroso. Quindi sostanzialmente a me interessava quell'intervento di Hartenstein, perché mette proprio in luce in che misura nella governamentalità di quegli anni non era pensabile una protezione dell'ambiente che non fosse prima di tutto protezione delle imprese e del principio di una libera concorrenza. Ok,
Però adesso bisogna responsabilizzare le imprese in una logica di applicazione rigorosa del principio di precauzione, non si arriva a una responsabilizzazione totale delle imprese rispetto, cioè quindi lo Stato si configura o non si configura nuovamente come un soggetto di sapere nel campo dell'ecologia e quindi si realizza, come dire, una riconfigurazione economica dell'ecologia, come tu dicevi, se ho capito bene. Sì, però appunto... E questo, scusa, è chiuso. Ora, se questo è vero, non si può risalire un po' più indietro rispetto a questa svolta, cioè non c'è un altro tipo di memoria giuridica, diciamo così, che può essere riattivata in questa direzione, che non aveva a che fare originariamente con l'ecologia, però penso a, che ne so, tutta la legislazione e la giurisprudenza sugli incidenti sul lavoro. Allora, non si supera, cioè la responsabilità soggettiva del capitalista, dell'imprenditore, viene superata perché l'attività industriale è oggettivamente, il lavoro, diciamo, del lavoratore che opera nell'attività industriale è oggettivamente rischioso e quindi è giusto che chi trae il profitto supporti, diciamo, i costi della rischiosità del lavoro. Insomma, questo nel campo dell'ecologia potrebbe essere una linea, come dire, genetica valida secondo te? Io credo... perché si tratta di responsabilizzare le imprese poi in ultima analisi, perché sì. voglio dire... Sì, poi cioè, diciamo che l'elemento che a me interessava mettere in evidenza è appunto in che misura questa responsabilizzazione avviene, no? E non avviene naturalmente. E non avviene, ma non avviene in un certo senso perché con quegli strumenti lì non può avvenire, perché poi tra l'altro appunto una questione importante secondo me che a me è parsa abbastanza evidente è che allora se uno volesse fare una cernita diciamo dei problemi ecologici nella Germania degli anni 70-80 credo che ce ne sarebbero molti altri oltre all'inquinamento nel mare del nord e la cosiddetta Waldsterbe. Dopodiché diciamo che anche appunto l'applicazione del Verursacherprinzip e del Vorsorgeprinzip sostanzialmente avvengono in un contesto di scontro che è un contesto giurisprudenziale in cui ha comunque un peso chiaramente il potere economico degli agenti sociali coinvolti. Quindi, cioè, diciamo, secondo me è molto indicativo che veramente rispetto ad alcune questioni sia stata prevista un'applicazione, rispetto a molte altre invece assolutamente no. Quindi diciamo che sicuramente per quanto riguarda la responsabilizzazione delle imprese, cioè, si cerca di farlo, però appunto secondo una logica che non è quella dello stato sociale appunto nato alla fine dell'Ottocento, è quella appunto di un diritto che è appunto il diritto della rule of law, è un diritto giurisprudenziale che appunto diciamo a me in questo momento sembra si applichi a seconda appunto delle forze in campo, anche della posta in gioco, perché cioè come dire, ad esempio e anche appunto da chi sono le vittime. No, appunto secondo me dipende anche tanto cioè sostanzialmente chi siano le vittime di un determinato tipo di inquinamento. Quindi ad esempio nel caso appunto della morte delle foreste, diciamo, della Waldsterbe, si tratta comunque di un intero settore dell'economia tedesca che si ritrova, come dire, che si ritrova nullatenente quasi a un certo punto, perché mi sembra, cioè, ci sono delle cifre enormi di appunto distruzione delle foreste. Waldsterbe che mi chiama. Va bene. Vamos a contestar. Sí, recuperemos el orden. Eso es.
Si queréis, como algunas preguntas, salvo las de Augusto, no han quedado grabadas, si podéis decir a qué respondéis, así queda para el vídeo. Mejor y se entenderá mejor también. Então, respondo a pergunta do meu colega de Brasil, que nos acompanha aqui também, do Augusto, sobre um eixo que eu tendo a ver como mais interessante ou central dentro da potência desse conceito, que é o anonimato. Uma coisa que eu acho interessante dizer antes de fazer algum tipo de defesa é que não importa as considerações jurídicas ou morais que a gente tenha sobre esse tipo de conceito, ele persiste na internet. Ele, mesmo que haja uma espécie de esforço de agências de inteligência ou de técnicas de identificação, ele ainda consegue persistir. Tanto é que, enfim, da maneira mais banal, segredos sobre tanques conseguem ser vazados em fóruns de um game de tanques para decidir uma discussão banal, e, ao mesmo tempo, de maneira mais problemática, obviamente, como você bem apontou, o anonimato pode ser uma ferramenta para a incitação do fascismo, o ódio e enfim. Bom, em termos de o que eu acho mais interessante na minha própria pesquisa, é exatamente o anonimato como algo aglutinador de pautas que poderiam ser distintas, essa como uma abstração dinâmica para entender esse tipo de coisa. O Foucault faz isso, né, quando ele faz a análise da sedição dos NUPEDs, no Teoria das Instituições Penais, onde ele dizia que havia um líder anônimo que, de certa maneira, dava coesão a essas pautas de um movimento que tinha líderes distintos, diz ele, né, não, eles, os revoltosos, não submetiam ao rei, apoderavam-se dele ao assinar suas ações em nome do rei. E, de maneira mais crítica, digamos assim, eu concebo anonimato a partir de um autor que conhecemos bem, né, que também é o Eric Baudelot, que ele divide o anonimato em duas instâncias. A primeira que ele chama de anonimato estratégico, que é a ideia mais prática de não ser capturado, enfim, realizar uma ação sem assinatura, para que os processos de criminalização sejam mais difíceis. E a segunda dimensão, que para mim é a mais importante, é o anonimato como forma de vida, ou seja, o que significa ser alguém numa sociedade das metas culturais que nos impõe, né? É uma espécie de abdicação das metas culturais. Diz também o Comitê Invisível, né? Olhar para as caras dos que são alguém nesta sociedade pode ajudar a compreender a alegria de não ser ninguém. Esse também evoca os problemas de propriedade intelectual, né? De autoria, de que maneira o autor se liga a uma obra e de que maneira a gente pensa na abstração da propriedade como única forma de circulação dos afetos. O anonimato também pode ser uma questão, ele foi evidentemente importante através do uso de pseudônimos, como em matérias jornalísticas, em músicas, enfim, e de fato. Bom, e aí, não sei se eu sigo para a próxima pergunta ou se passo a palavra. Melhor para a próxima, sim. Então, muito obrigado pela intervenção, isso é algo central do que eu penso. O anonimato, ele de fato, ele pode ser um espaço de desenvolvimento do fascismo, de discursos de ódio, de redução da fala ao silêncio, e muitas vezes se pensa, tem uma própria classificação que é das vozes não ouvidas, e como uma ideia de um não lugar de fala, de um anonimato imposto, e ver as massas também como massas anônimas é uma coisa possível dentro desse conceito, mas como a liberdade ela não é intrinsecamente má, o anonimato, para mim, não é intrinsecamente mal, né? Pode ser só visto a partir desse prisma, né? Para mim, isso tem a ver também de insistir, né, na indignidade de falar pelos outros, e também funciona como uma espécie de crítica da redução à política apenas como representatividade, né? E aí, nisso eu estou me baseando na crítica da Mackenzie Wark, do Hacker Manifesto, onde ela diz que the critique of politics of representation is the reduction of politics only as representation. E a figura do anonimato nos permite repensar nisso, né? E também num livro de antropólogos que tratam dessas figuras de anonimato, eles dividem também, fazem uma divisão dual do anonimato, uma espécie de anonimato super isolacionista, que para mim também levaria essas tendências,
que você também mencionou, mas também o anonimato com uma outra maneira de estar junto. E eles fazem isso na divisão de 2 músicas, né? Eles usam 2 músicas como exemplo. A primeira de um anonimato isolacionista é aquela da ideia The Horse with No Name, o cara que, enfim, usa cocaína e se afasta de todos e tudo. E uma outra, que é uma música da Courtney Barrett, onde ela fala Let's join an anonymous club where we can sit together and get close in the dark. Ou seja, uma outra maneira de se pensar de como estar junto sem o peso de identidades designadas. Assim, esse tipo de potência do anonimato me é muito próximo. E, por fim, é só mencionar, tem um estudo da Nature, né, em termos de polarização política, onde eles estabeleceram uma ferramenta de chat que as pessoas pudessem conversar a partir de anonimização. Então, você não sabia que espectro político, botaram pessoas republicanas e mais linkadas aos democratas. E fizeram um estudo comparativo, obviamente, entre as discussões feitas com o reconhecimento de campos políticos e de pontos e de nomes versus essas discussões a partir de uma ferramenta anônima. E se percebeu dentro desse estudo que a polarização política diminuiu muito mais quando se falava em termos anônimos. Ou seja, é possível encontrar ou haver uma recuperação do comum. Aqui eu não estou falando de universalismo, porque isso é uma bobagem absurda. Uma recuperação do comum a partir dessa potência do anonimato. Então, de certa maneira, é assim que eu vejo essa abstração. Passo para ti. Bueno, para la pregunta de Augusto, yo creo que el marco gubernamental en que el principio de precaución nace bueno, es un marco muy específico y hace que el principio de precaución solo funcione, bueno, por lo que yo sepa, lo que he estudiado, con otro principio que parece opuesto, que es el principio de polluter pays, que también puede ser configurado como el contaminador puede pagar solo lo suficiente que pague para hacerlo. Y yo creo que en ese sentido, bueno, una operación interesante sería, y creo que se puede hacer sin problemas, desarticular el principio del Vorsorgeprinzip y el Verursacherprinzip. Por lo tanto, hacer que el principio de precaución sea desvinculado con respecto al principio polluter pays. Y de esta manera creo que el principio de precaución también se puede convertir en un instrumento de resistencia, puede ser, y ya se ha convertido en algunos casos, es decir, por ejemplo, un colectivo pidiendo una aplicación del principio de precaución a un cierto contexto, puede por medio del principio de precaución reivindicar un derecho a la salud, por ejemplo. Y por allí, no sé si contesté a tu pregunta, pero perfecto. Y relativamente a Luciana, sí, creo que tienes razón, es decir, y también, es decir, yo en mi intervención he hablado de una genealogía de corto plazo y no he hablado tanto de es decir, de todos los tipos de función que podría tener el principio de precaución hoy, pero y también he hablado del principio de precaución solo como principio jurídico y no como principio ético. Y yo creo que, por ejemplo, la adopción del principio de precaución de un punto de vista ético se puede encontrar en muchos planos individuales en la gubernamentalidad neoliberal. Perdón. Es decir, no sé,
Porque al final el principio de precaución, bueno, fue elaborado en el contexto del derecho ambiental, pero al final se podría resumir en una prevención también en relación a lo con respecto al cual no tenemos una certeza. Y eso, por ejemplo, en los planes de vida, en el capital humano, todo eso está obviamente presente por todas partes, es decir, es también un elemento fundacional de una subjetividad neoliberal. Por lo tanto, yo reconozco que lo he abordado de un punto de vista muy específico para intentar comprender una estrategia gubernamental inspirada por el ordoliberalismo y que me parece importante para comprender el papel de las políticas ambientales en la gubernamentalidad neoliberal europea. Pero sí, creo que en el ámbito de un estudio más largo, no sé si se puede decir así en español, el principio de precaución es constitutivo de una subjetividad neoliberal. Sí, cierto. Bom, eu acho que vou te responder em português, né? E me parece pensar a ideia de feminismos heterotópicos como eu tenho agora tentado, de alguma forma, ampliar, desde a ideia de um feminismo criminológico, vindo... Bom, qual é a ideia de feminismos criminológicos? É, de alguma forma, colocar em questão o que a gente chama de criminologia feminista, que é um estudo da criminologia em que leva em consideração algum tipo de negociação com o poder punitivo, em que a gente tem, digamos, uma mirada feminista como uma semântica aditiva para um estudo sobre, bom, prevenção, precaução, punição, erradicação das violências contra as mulheres ou corpos gendrados, e que essa formação da criminologia vai, de alguma forma, medir uma tensão possível em relação ao que é ou não negociável com o poder punitivo. A partir de um outro lugar, que foi pensar isso que a gente, né, que eu vim tentando chamar de feminismos criminológicos, passa a colocar o feminismo como um ponto de partida para pensar as relações que os feminismos podem produzir de mirada para isso que a gente vai chamar de criminologia. Ou seja, não só um golpe, digamos assim, né, de linguagem, mas realmente como os movimentos feministas podem olhar para uma relação com o poder punitivo como um dispositivo letal e uma trampa a todo tempo dentro desses elementos. Acho que tem um lugar não só de pensar, então, uma pluralidade, né, anunciada, em que essa pluralidade respeita e tenta, de alguma forma, resguardar singularidades, identidades, estratégias políticas e posicionalidade diversa, por isso sempre no plural de feminismos, mas também a implicação que o gênero pode produzir em romper hierarquias e a binariedade, em que a gente institui a todo tempo isso que a gente vai pensar no poder punitivo, porque o poder punitivo sempre vai demandar um agressor e uma vítima, e um lugar sempre sem agência da vitimização. Então, pensar o feminismo também dentro de uma teoria de gênero que leva a performatividade política como uma condição disruptiva, né, subversiva, para pensar o sujeito, ou seja, na própria ideia de performatividade da Butler, eu penso a agência e eu penso esse lugar como também uma possibilidade de, a todo tempo, interromper os processos, né, de vitimização e, assim, também pensar que esse lugar de quem é autor e de quem é vítima, como implicados numa semântica binária, não consiste em modo possível de pensar as estratégias que nós temos à disposição para articular práticas de resistência à violência de gênero sem cair na trampa do poder punitivo. Então, essa é a ideia né, digamos, de um feminismo criminológico. Ela, digamos, é, de certa forma, muito um diálogo com a ideia de uma criminologia feminista, um diálogo não, mas a todo tempo uma ideia contracolonial de como pensar, ou uma ideia que esgarça a ideia de teoria de gênero, a posição da teoria de gênero ou feminista, que a criminologia feminista se utiliza, para realocar desde práticas essa, digamos, essa possibilidade. E deslocar isso, ou talvez pensar isso de outro modo, como uma ideia de feminismos heterotópicos, é não só
colocar isso num diálogo em termos de poder punitivo, mas colocar isso em diálogo também em quais são as práticas de Estado que chegam aos corpos que passam pelos processos de precarização mais agudos e mais intensos. E como esses lugares também podem nos dar os aportes imaginários para realmente, ou seja, pensar outros modos de vida. Né? Então, acho que teria outros pontos, mas para pensar esses lugares, né? Mas acho que talvez responder por aí e pensar não essa pluralidade de singularidades, de identidades, mas como isso se dá numa implicação de uma realidade compartilhada em relação aos efeitos que o punitivismo neoliberal incide a todos os dias na vida das mulheres e dos corpos gendrados de maneira desigual. Né? E eu tenho tentado, então, pensar isso hoje de forma mais ampla, dentro dessas alianças que eu tentei, de alguma forma, apontar, não sei se ficou claro ou não, mas como gênero e como esse feminismo como ponto de partida, ele pode implicar realmente uma potencialidade de resistência à violência forçada, né? E não só como se opor ao poder punitivo, mas também como são práticas que estão produzindo vitalidades e que assumem a responsabilidade de produzir alternativas. Que eu acho que esse é um lugar muito pungente do feminismo como uma capacidade de rever categorias, rever práticas, história do pensamento, mas também não é só se opor, né? Mas é, de fato, produzir essas alternativas e aí pensando essas alianças dos movimentos queers, trans, feministas, antirracistas e como isso tem sido uma semântica profunda e radical em termos de abolição. E aí uma abolição penal, eu sei que abolicionismo em espanhol pode ser ruim, porque a gente está falando muitas vezes de abolicionismo da prostituição, né? Mas aqui estamos falando de um abolicionismo propriamente do sistema penal, ou quiçá até do Estado, pensar uma própria ideia radical de abolicionismo aqui, punitivo, né? Então, esse acho que é o meu ponto central, e entender essa capacidade das heterotopias como aquilo que consiste uma desterritorialização e colocar os movimentos em conjunção, conectando como linhas de escape múltiplas e situadas. Então, acho que isso me provoca hoje a pensar cada vez mais essas práticas, o que elas nos dizem, e situar o feminismo como ponto de partida, não como um golpe de palavra, né, não um golpe semântico, mas como a capacidade realmente de reposicionar o nosso lugar diante da teoria que a gente produz e do que a gente implica em termos de conhecimento. Obrigada, Guto, pela pregunta. Muchas gracias por las respuestas. Ahí solo hay que ver se ve muy bien la diferencia en el tratamiento de la gubernamentalidad neoliberal entre este marco de intangibilidad del mercado, de intentar mantener la sostenibilidad del mercado de la madera, haciendo que haya principio de precaución, pero que se pague, pero no tanto para que las empresas sean viables, pero sí algo para que sean competitivos, un marco de formalización principalmente como defensivo del marco de mercado que no se puede tocar en sus objetivos últimos, que hay algunos que se sacan absolutamente de la discusión, con el tratamiento de cuando llega la regulación al campo penal a una comunidad en la que la sostenibilidad de la comunidad no es mayormente relevante y ahí sí que el Estado puede entrar con todo sin por ejemplo, ahí aplican menos principios, ¿verdad? Y más reglas, más coacción, por ejemplo, y más en relación con las poblaciones, las personas físicas siempre reciben un derecho más directo que las personas jurídicas, que siempre tienen un poco otro tipo de derecho y de regulación presente, ¿no? Bueno, a ver, nos habíamos marcado como idea las 8 para cerrar. Yo creo que no hace falta
llegar hasta las 8. Si alguien tiene mucho interés en seguir preguntando cosas, esta gente tiene el cartelito delante. Nosotros tenemos sus datos para que podáis perseguirlos a la salida y plantearles un poco las cuestiones que tengáis. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Reitero los agradecimientos que desde la organización hemos recibido muchos, pero es que ha sido muy agradecido en sí, aunque no los hubiera habido, que los recibimos con alegría, la organización de esto y poder encontrarnos aquí. Así que se agradecen y se devuelven, vamos, por duplicado, porque ha sido fantástica la experiencia. Así que ya cerramos el asunto, nos damos las gracias y un aplauso a todo el mundo por haber llegado hasta aquí.